¿Y si te dijera que el año 2026 no es solo un año más en el calendario, sino un umbral? ¿Una advertencia tan cruda que fue deliberadamente enterrada? Edgar Cayce, el enigmático profeta durmiente, vio ese momento. Y lo que reveló sobre los cambios geofísicos inauditos, el colapso interno de las naciones y el surgimiento de una fuerza silenciosa y manipuladora, está sucediendo ahora mismo. Esto no es solo una historia antigua. Es un eco ensordecedor de tu propio futuro. ¿Estás preparado para confrontar la verdad que nadie más te dirá? Quédate hasta el final. Porque la predicción de Cayce para 2026 no se parece a nada que hayamos visto jamás, y su advertencia final podría cambiar tu destino. Entre las innumerables profecías esparcidas a lo largo de la historia, la mayoría se desvanecen silenciosamente en la oscuridad. Se disuelven en mitos, se descartan como exageraciones o se entierran deliberadamente cuando se vuelven demasiado incómodas para confrontar, pero de vez en cuando, una profecía se niega a desaparecer. No grita. No suplica atención. Espera, paciente, silenciosa, inamovible. Y luego, cuando el mundo finalmente se asemeja a lo que una vez se predijo, comienza a respirar de nuevo. Esta es una de esas profecías. Mucho antes de que los satélites rastrearan la inestabilidad de la Tierra, antes de que las tensiones globales se convirtieran en un titular diario, antes de que la humanidad comenzara a sentir que algo fundamental se estaba desalineando, un hombre se acostó, cerró los ojos y pronunció palabras que nunca estuvieron destinadas a su tiempo. Su nombre era Edgar Cayce, y la historia lo conocería como el profeta durmiente. ¿Quién era este hombre, que vivió una vida tan dolorosamente ordinaria, para ser el portador de tales secretos? Edgar Cayce, nacido en la América de principios del siglo XX, no era un místico vestido con túnicas. No construyó templos ni reunió seguidores. Trabajó como fotógrafo, crió una familia y luchó financieramente durante gran parte de su vida. Nada en él sugería que su nombre sería susurrado un día junto a los antiguos profetas. Y sin embargo, cuando Cayce entraba en un sueño profundo, similar a un trance, algo extraordinario sucedía. Su voz cambiaba. Su vocabulario se transformaba. Su conciencia parecía expandirse mucho más allá de los límites del tiempo y del espacio. En ese estado, hablaba con una claridad que asombraba a médicos, historiadores, teólogos y escépticos por igual. ¿Fue un don divino, una puerta abierta a la sabiduría universal, o una simple anomalía de la mente humana? Cayce nunca afirmó que las palabras fueran suyas. Insistió repetidamente en que era solo un transmisor, un canal, un mensajero. Según él, la información venía de una fuente superior, a la que se accedía a través de la oración, la rendición y la inconsciencia total. Esta insistencia, esta humildad radical, ¿no es acaso la señal más potente de su autenticidad? Él no buscaba crédito, poder o reconocimiento. Su papel era simplemente el de un eco, amplificando un mensaje que no le pertenecía. Y es esa pureza de intención la que nos obliga a escuchar, con una seriedad que pocas voces en la historia han podido exigir. La verdad que trajo no era para entretener. No era fantasía. Ni siquiera estaba destinada a ser pública. Era una advertencia. Una tan inquietante que partes de ella fueron ocultadas, negadas, encerradas y olvidadas a propósito. Y en el centro de esa advertencia, se alzaba un solo año que ahora se cierne incómodamente cerca, 2026. Este es solo el comienzo del enigma. La historia, implacable en su juicio, finalmente alcanzó a Edgar Cayce. Y en cada confrontación con la realidad, la veracidad de sus visiones se alzaba, inquebrantable, como un faro en la niebla del tiempo. Sus predicciones no eran vagas generalidades, sino revelaciones con una precisión escalofriante, que validaban su extraordinaria conexión con el conocimiento. ¿Cómo explicar que un hombre sin educación formal pudiera prever eventos que cambiarían el curso de la civilización? Él previó la Gran Depresión años antes del colapso del mercado de valores de 1929, un cataclismo económico que nadie más anticipó con tal certeza. Fue una advertencia sombría que el mundo no escuchó, o quizás, no pudo comprender. Cuando el mundo aún se aferraba a la frágil ilusión de la paz, Cayce advirtió sobre un conflicto global. Sus palabras resonaron mucho antes de que las sombras de las guerras mundiales se cernieran sobre la humanidad, demostrando una clarividencia que trascendía las políticas y las diplomacias de su era. ¿Fue esta una premonición de la lucha por el alma de la humanidad? Además,
Habló de cambios en las potencias mundiales mucho antes de que los imperios comenzaran a desmoronarse. Describió el declive de ciertas naciones y el ascenso de otras, dibujando un mapa geopolítico del futuro que hoy, décadas después, parece asombrosamente preciso. ¿Cómo pudo este hombre ver la fragilidad inherente a las estructuras de poder que otros consideraban eternas? Pero la precisión de Case no se limitaba a los eventos globales. Su conciencia expandida le permitió penetrar los velos del tiempo y el conocimiento. Describió tratamientos médicos desconocidos para la ciencia de su época y diagnosticó enfermedades con una precisión imposible. Habló de civilizaciones antiguas, como la mítica Atlántida o los misterios de Egipto, mucho antes de que la arqueología confirmara su existencia, revelando verdades que yacían enterradas bajo milenios de polvo y olvido. Una y otra vez, los eventos se desarrollaron con una exactitud escalofriante. Esta impecable trayectoria no es una mera curiosidad, es una cimentación. Nos obliga a considerar, si sus visiones del pasado se hicieron realidad con tal fidelidad. ¿Qué nos dice esto sobre las advertencias que nos dejó para el futuro? ¿Estamos, en este preciso momento, viviendo las consecuencias de lo que él vio, o solo en los albores de lo que está por venir? A pesar de su asombrosa precisión en eventos públicos, la parte más perturbadora del legado de Edgar Cayce no es lo que ya se hizo realidad, sino lo que él dijo que aún estaba esperando. En lecturas privadas, cartas personales y transcripciones confidenciales, documentos nunca destinados a la publicación, Cayce describió un periodo de disrupción global que se intensificaría a medida que la humanidad se acercara a mediados de la década de 2020. Estos escritos no eran divagaciones poéticas o acertijos simbólicos destinados a ser interpretados libremente. Eran urgentes, directos e incómodos. Y durante décadas, se mantuvieron ocultos. ¿Qué verdades tan perturbadoras contenían estos textos para ser silenciados con tal vehemencia? Las familias que salvaguardaban estos documentos temían el ridículo. Pero más que eso, temían las consecuencias. Temían el pánico. Temían el mal uso. Temían que revelar tal información en el momento equivocado pudiera causar más daño que bien. Así que las páginas fueron guardadas, selladas y olvidadas en áticos, archivos y colecciones privadas hasta que el mundo comenzó a cambiar. ¿Fue esta una decisión sabia o una dilación fatal? A medida que los eventos climáticos extremos se intensificaron, a medida que las tensiones políticas se endurecieron, a medida que el vacío espiritual se extendió como una epidemia silenciosa, los investigadores regresaron al trabajo de Cayce con una urgencia renovada. Buscaron no inspiración, sino explicación, y lentamente, pieza por pieza, el material prohibido comenzó a emerger. Lo que reveló fue más oscuro de lo que nadie esperaba. Y en el centro de esta advertencia se alzaba un solo año que ahora se cierne incómodamente cerca, 2026. Este no es un año cualquiera en el calendario, es el epicentro de un punto de inflexión, un umbral más allá del cual el retorno a las viejas formas ya no será posible. ¿Es 2026 el destino ineludible o la última oportunidad de la humanidad para cambiar de rumbo? La verdad que se esconde en esos rollos enterrados nos llama a despertar, antes de que sea demasiado tarde. Edgar Cayce habló de lo que llamó y quote, cambios terrestres y quote, una frase que una vez sonó abstracta, pero que ahora se siente inquietantemente literal. No hablaba metafóricamente, repetidamente aclaró que estos cambios serían físicos, mensurables y globales. Describió transformaciones naturales violentas, perturbaciones magnéticas súbitas y cambios en el equilibrio del planeta que desencadenarían reacciones en cadena en naciones y ecosistemas. ¿Fue esta una visión de un mundo que reacciona a la enfermedad de su propia alma? La Tierra, en su visión, actúa como un espejo. Cuando la conciencia colectiva se distorsiona, el entorno refleja esa distorsión. Cayce fue escalofriantemente específico. Señaló regiones que se convertirían en puntos focales de inestabilidad, disrupciones sísmicas a lo largo del oeste de Estados Unidos, Japón enfrentando cambios catastróficos y convulsiones en partes de Europa y el Mediterráneo. Durante décadas, los críticos descartaron estas afirmaciones como fantasía. Hoy, estas mismas regiones se asientan sobre líneas de falla, tanto geológicas como geopolíticas. ¿Es mera coincidencia, o la Tierra está respondiendo a una tensión invisible? Pero Cayce fue más allá. Advirtió sobre cambios en el campo magnético de la Tierra, movimientos de los polos que interrumpirían la navegación, la comunicación y el propio clima. En ese momento, tales ideas eran consideradas imposibles. Hoy,
los científicos reconocen abiertamente que el polo norte magnético se está moviendo a una velocidad sin precedentes, forzando la recalibración constante de los sistemas globales. Estamos presenciando el cumplimiento de estas profecías en nuestros días, 2024 a 2025. Las tormentas solares amenazan cada vez más las redes eléctricas. El clima se comporta de maneras que desafían los patrones históricos. El propio giro de la Tierra ha mostrado irregularidades sutiles pero medibles. Case dijo que estos no eran fenómenos aislados, los describió como reacciones en cadena, terremotos que desencadenarían tsunamis, aumento de la actividad volcánica, inundaciones e incendios en lugares que alguna vez se consideraron estables. Y lo más escalofriante de todo, advirtió que estos cambios podrían suceder repentinamente, y quote, en un abrir y cerrar de ojos y quote. La inestabilidad se acumularía gradualmente al principio, luego alcanzaría un punto de inflexión, un momento en que los sistemas ya no se degradarían lentamente, sino que cambiarían rápidamente. La urgencia en su tono era inconfundible, como si el tiempo mismo se estuviera agotando. El planeta, un ser vivo, ¿está finalmente manifestando el desequilibrio de la humanidad? Edgar Cayce estaba profundamente preocupado por la idea de imperio, no solo en el sentido antiguo, sino en su forma moderna. Naciones que se creían intocables. Sistemas construidos sobre el dominio económico, la superioridad tecnológica y el alcance militar. Pero en sus trances, Cayce regresaba repetidamente a un tema inquietante: ningún poder sobrevive cuando olvida su fundamento espiritual. Él creía que las civilizaciones no caen primero en los campos de batalla. Caen internamente, a través de la arrogancia, la injusticia, la corrupción y el abandono de la compasión. Solo más tarde la historia registra el colapso como repentino. ¿No es acaso el espejo de nuestra propia historia lo que él vio reflejado en el futuro? Cayce advirtió que las naciones más poderosas de su época eventualmente se debilitarían, no por invasión, sino porque se fracturarían desde dentro. Sus pueblos se dividirían. Sus instituciones perderían la confianza. Sus líderes servirían a la ambición por encima del servicio. Y cuando esa decadencia interna alcanzara un punto crítico, las presiones externas terminarían lo que la decadencia interna había comenzado. Esto no era especulación para él, era un patrón repetido a lo largo de la historia: Roma, la Atlántida, civilizaciones que se creían eternas hasta que dejaron de serlo. Y luego, en sus lecturas, el foco se desplazó hacia el mundo moderno. Una de las predicciones más discutidas y controvertidas de Cayce involucró a Estados Unidos. Nunca declaró su destrucción total, pero lo que describió fue quizás más perturbador: previó una fragmentación, no solo geográfica, sino social y espiritual. Una nación dividida contra sí misma, luchando por recordar lo que una vez la mantuvo unida. Habló de desconfianza entre ciudadanos y líderes, de confusión moral, de desequilibrio económico y de violencia que estallaba no por enemigos extranjeros, sino por tensiones internas no resueltas. ¿Acaso no es esto lo que vemos manifestarse con terrible claridad en los años 2024 a 2025? Cayce no se habría sorprendido por la polarización que se ha convertido en una forma de vida. Por las instituciones que alguna vez fueron de confianza y ahora son cuestionadas diariamente. Por la disparidad económica que se amplía. Por la violencia que hierve bajo la superficie. Él creía que estos eran síntomas, no causas, signos de una enfermedad espiritual más profunda. Y Estados Unidos no estaba solo en su visión. Cayce también habló del declive de Europa, particularmente de las naciones que se aferraban a viejos sistemas de dominio, explotación o control. Advirtió que los países dependientes del desequilibrio económico o del derecho histórico se verían debilitados, sus poblaciones divididas y su influencia disminuida. Con el tiempo, muchas potencias europeas han visto disminuir su dominio global. La inestabilidad política, la tensión económica, la fragmentación cultural y las crisis de identidad ahora desafían a regiones que alguna vez se consideraron inquebrantables. ¿Nos hemos vuelto tan ciegos a nuestras propias heridas internas que no podemos ver el destino que nos espera? Pero aquí es donde la visión de Cayce se vuelve aún más provocadora. Mientras previó el debilitamiento de los poderes establecidos, también predijo el ascenso de naciones que el mundo alguna vez descartó. Habló críptica pero claramente sobre el este. Dijo que la esperanza vendría de Rusia y que China despertaría. Durante décadas, estas palabras confundieron a los intérpretes. ¿Esperanza de Rusia? ¿El despertar de China? En ese momento, estas ideas parecían contradictorias o sin sentido.
Pero vistas a través de la lente del mundo moderno, 2024 a 2025, adquieren una claridad asombrosa. Rusia, largamente descartada o demonizada, sigue siendo una fuerza central en los asuntos globales, política, espiritual y estratégicamente. Case no la describió como una nación salvadora, sino como un catalizador, un lugar donde algo esencial emergería una vez que el sufrimiento despojara la ilusión. ¿Es esta la purificación a través de la adversidad que presenciamos en el escenario mundial? China, una vez subestimada, ha despertado innegablemente económica, tecnológica y geopolíticamente. Su influencia ahora moldea los mercados globales, las cadenas de suministro y la dinámica de poder internacional. Case creía que el equilibrio de poder se desplazaría hacia el este, no a través de la conquista abierta, sino a través de la influencia gradual, el comercio, la tecnología, la información y el apalancamiento económico. Esta era una competencia silenciosa, más que una guerra declarada. Él describió un mundo donde los conflictos ya no se basarían únicamente en las armas, sino en la presión, los ataques cibernéticos, las guerras comerciales, la desestabilización y la influencia psicológica. Las naciones lucharían sin declarar formalmente la guerra. Las alianzas cambiarían impredeciblemente. La confianza se convertiría en un bien escaso. ¿No describe esto con una precisión escalofriante el panorama geopolítico actual, donde las líneas entre la paz y el conflicto son cada vez más difusas? Para Case, esto no era una coincidencia. Era el resultado natural de un mundo espiritualmente desconectado que intenta mantener el control sin sabiduría. Las semillas de esta Iquot, guerra silenciosa Iquot, fueron sembradas en el abandono de los principios espirituales, y ahora, en los años 2024 a 2025, están germinando en una realidad que nos exige ver más allá de las armas visibles. Y entonces llegó una de sus revelaciones más inquietantes. En varias lecturas privadas y, más tarde, en las llamadas Iquot, cartas prohibidas Iquot, Case aludió a un líder poderoso que se levantaría durante el momento más frágil de la humanidad. Él nunca nombró a este individuo. Nunca describió su apariencia. Pero describió su influencia con una precisión escalofriante. Este líder, dijo Case, no pertenecería plenamente al este ni al oeste. Obtendría autoridad en silencio, no a través de la conquista, sino a través de la confusión. Hablaría de unidad mientras profundizaba la división. Prometería estabilidad mientras aceleraba el colapso. ¿No es esta una descripción perturbadoramente familiar del panorama político actual, donde las promesas de cohesión a menudo enmascaran una fragmentación más profunda? Este líder emergería no cuando el mundo fuera fuerte, sino cuando estuviera agotado, temeroso y desesperado por la tranquilidad. Case advirtió que muchos confiarían en él al principio. Su influencia se extendería a través de sistemas en lugar de ejércitos, sistemas políticos, estructuras económicas y plataformas tecnológicas. Y para cuando la verdad quedara clara, gran parte del daño ya estaría hecho. Algunos investigadores creen que esta figura ya está presente en el escenario mundial, influyendo en los eventos indirectamente. Otros creen que su plena aparición aún está por llegar, posiblemente alineándose con el periodo alrededor de 2026. ¿Es esta sombra ya perceptible en el horizonte, o ya está tejiendo su red entre nosotros? Lo que hace que esta advertencia sea tan inquietante no es su dramatismo, sino su familiaridad. En un mundo impulsado por algoritmos, narrativas e influencia invisible, el poder ya no necesita un trono. Necesita acceso. Case no lo enmarcó como un villano en el sentido tradicional. Lo enmarcó como una prueba, un espejo que refleja la vulnerabilidad de la humanidad cuando el miedo reemplaza al discernimiento. Este líder, esta fuerza sutil y omnipresente, ¿es la prueba definitiva para el alma colectiva de la humanidad? Lo que Edgar Case advirtió a continuación es donde su mensaje deja de ser histórico, político o especulativo y se vuelve profundamente personal. Según Case, el mayor peligro que enfrentaba la humanidad nunca fue un solo líder, un imperio que colapsaba o incluso un violento desastre natural. La verdadera crisis, dijo, se desarrollaría dentro del alma humana, y la propia Tierra respondería. Esta es la parte de su profecía que la mayoría de la gente evita, no porque carezca de pruebas, sino porque exige responsabilidad. Cuando Case habló de cambios terrestres, no hablaba metafóricamente. Describió la Tierra como un sistema vivo, sensible, inteligente y reactivo a la conciencia humana. En su opinión, la humanidad y el planeta no eran entidades separadas. Lo que sucede dentro de la mente humana colectiva, creía,
finalmente se manifiesta dentro del cuerpo físico de la propia Tierra. Esta idea fue descartada como un disparate místico durante décadas. Hoy, la ciencia se está poniendo al día en silencio. ¿Es la Tierra el reflejo tangible de nuestro estado espiritual colectivo? Case advirtió que la humanidad entró en una fase donde el progreso material superó el desarrollo moral. La tecnología avanzó más rápido que la sabiduría. El poder se expandió más rápido que la compasión. La conveniencia reemplazó al propósito. Y en ese desequilibrio, algo vital se perdió. Habló a menudo de una crisis del alma, una condición en la que las personas se sienten desconectadas, ansiosas, divididas y espiritualmente vacías sin saber por qué. Dijo que esta crisis no se anunciaría con sermones o señales, sino con agotamiento, confusión y depresión, una sensación de que algo fundamental faltaba. ¿No suena esto inquietantemente familiar a la epidemia silenciosa de salud mental y el anhelo de significado que experimenta el mundo en los años 2024 a 2025? Case advirtió que cuando la humanidad ignora sus responsabilidades espirituales, la naturaleza responde no por venganza, sino por corrección. La Tierra, en su visión, actúa como un espejo. Cuando la conciencia se distorsiona, el entorno refleja esa distorsión. Esto no era una amenaza. Era un diagnóstico. Y el momento importaba. Case regresaba consistentemente a una ventana estrecha entre principios de la década de 2000 y 2026. Dijo que la inestabilidad se acumularía gradualmente al principio, luego alcanzaría un punto de inflexión. Un momento en que los sistemas ya no se degradarían lentamente, sino que cambiarían rápidamente. ¿Es este el vacío espiritual el que está alimentando las convulsiones que vemos a nuestro alrededor? Después de ese momento, el punto de inflexión alrededor de 2026, dijo Case. Las viejas formas ya no funcionarían, las economías se tensarían más allá de toda reparación. Las soluciones políticas no satisfacerían. La ciencia por sí sola no sería suficiente. La humanidad se vería obligada a enfrentar preguntas que había evitado durante mucho tiempo. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y qué valoramos realmente? Case creía que este periodo actuaría como una clasificación espiritual, no impuesta por ninguna autoridad, sino emergiendo naturalmente. Aquellos cimentados en el miedo, la codicia y la división lucharían intensamente. Aquellos anclados en la compasión, el servicio y la fe perdurarían, no sin dificultades, pero sin desesperación. Esta distinción es crítica. Case nunca prometió protección de la dificultad. Prometió protección de la desesperanza. ¿Es esta la verdadera prueba de la conciencia humana? ¿Cómo respondemos cuando todo lo familiar comienza a desmoronarse? Él enfatizó repetidamente que la oración, el perdón, el servicio a los demás y la alineación con la verdad creaban lo que llamó un Iquot, escudo espiritual Iquot. No un escape del caos, sino resiliencia dentro de él. Creía que las comunidades arraigadas en la compasión prosperarían mejor que las arraigadas en la competencia y el aislamiento. Curiosamente, Case también habló de Iquot, regiones seguras Iquot, no definidas solo por la geografía, sino por la vibración espiritual de las personas que vivían allí. Creía que ciertas áreas se convertirían en centros de sanación, renovación y reconstrucción después de periodos de disrupción. Estos lugares no serían necesariamente ricos o poderosos, serían humildes, cooperativos y arraigados. Para Case, la supervivencia nunca fue el objetivo. La transformación lo fue. A pesar de la oscuridad de muchas de sus predicciones, Case no creía que la humanidad estuviera condenada. De hecho, creía lo contrario. Dijo que la destrucción no era un castigo. Era purificación, una ruptura de sistemas que ya no servían al crecimiento del alma. Él previó que después de periodos de sufrimiento, surgiría una nueva forma de vida. Una basada no en la dominación sino en el servicio, no en la acumulación sino en el equilibrio, no en el miedo sino en la comprensión. Habló de avances en medicina guiados por la compasión en lugar del lucro, educación centrada en el propósito en lugar de la conformidad, y liderazgo arraigado en la humildad en lugar del control. Esta Iquot, ciudad de luz Iquot, que emergería después de grandes sufrimientos, no como una ciudad literal descendiendo del cielo, sino como una forma de vida transformada basada en cimientos espirituales, cooperación sobre dominación, servicio sobre codicia, verdad sobre ilusión. Pero, y esto es crucial, Case dijo que esta transformación no podría ocurrir sin crisis. La comodidad engendra estancamiento. La crisis fuerza la elección.
Y esa elección, según Case, confrontaría a la humanidad más directamente alrededor de 2026. Este es el llamado al despertar, no el final, sino el crisol de una nueva era. Lo que Edgar Cayce dejó atrás en sus últimos años no fue miedo. No fue desesperación y no fue una predicción grabada en piedra. Fue algo mucho más inquietante y mucho más poderoso. Fue una elección. Al final de su vida, el enfoque de Cayce cambió drásticamente. Los terremotos, las naciones que colapsaban, los polos que cambiaban, el ascenso y la caída de líderes, todo eso, creía, ya estaba en marcha. Lo que importaba ahora no era lo que le sucedería al mundo, sino lo que sucedería dentro de la humanidad a medida que el mundo cambiara. Y aquí es donde las llamadas Iquot, cartas prohibidas Iquot, adquieren un peso imposible de ignorar. Cayce insistió hasta su último aliento en que el futuro no estaba fijo. Advirtió que, si bien ciertas consecuencias ya estaban en marcha, la humanidad aún poseía el poder de suavizar los resultados, redirigir los caminos y cambiar las líneas de tiempo a través de la conciencia colectiva. La oración importaba, el perdón importaba, el servicio importaba, no como rituales, sino como fuerzas. En una de sus últimas cartas conocidas, Cayce escribió palabras que parecen inquietantemente dirigidas a quienes viven ahora, y quote, el espíritu es la vida. La mente es el constructor. Lo físico es el resultado y quote. En otras palabras, el mundo que vemos es el reflejo de lo que elegimos internamente. El miedo crea caos. La compasión crea orden. La división acelera el colapso. La unidad crea resiliencia. ¿No nos está ofreciendo este sabio del pasado la clave definitiva para nuestro propio destino? Cayce creía que muchos fracasarían en la próxima prueba, no porque fueran malvados, sino porque estaban distraídos, demasiado ocupados, demasiado adormecidos y demasiado desconectados de su brújula interna. Pero también creía que muchos se levantarían, no de forma dramática o pública, sino en silencio a través de elecciones diarias que se alinearan con la verdad. Y esto nos trae de vuelta al año que él enfatizó más que cualquier otro, 2026. No como el fin, sino como el comienzo del cambio irreversible, una puerta, un umbral, un momento en que la humanidad ya no podría fingir que todo podría volver a ser como antes. Lo que viene después, dijo Cayce, depende de nosotros. Si este mensaje te ha conmovido, si ha despertado tu curiosidad, tu incomodidad o tu reconocimiento, te invito a honrar ese sentimiento. Apoya este trabajo dándole un Iquot, me gusta Iquot, al vídeo, suscribiéndote a Iquot, de Interconnected Zone Iquot, y compartiéndolo con alguien en quien confíes. Considera unirte a la membresía si quieres ayudar a mantener vivas estas exploraciones profundas. Y si te sientes llamado, deja un Iquot, super gracias Iquot. Realmente ayuda a mantener este canal. Lo más importante, quiero escuchar tu opinión. ¿Qué sientes cuando escuchas la advertencia final de Edgar Cayce? ¿Percibes miedo o preparación, colapso o transformación? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Leemos cada uno. Y si este vídeo resonó contigo, por favor, usa la función de promoción para ayudar a que este mensaje llegue más allá de los algoritmos, a las personas que están buscando, incluso si aún no saben lo que buscan. Porque, según Edgar Cayce, el futuro nos está mirando. Hemos navegado juntos a través de las profundidades de las visiones de Edgar Cayce. Pero recuerda, estas profecías no están destinadas a paralizarnos con el miedo. No son cadenas que nos atan a un destino inmutable. Son una antorcha en la oscuridad, una brújula en la tormenta. Son una llamada a la conciencia, una invitación a la preparación. Porque el futuro, aunque delineado, no está escrito en piedra. Nuestra voluntad, nuestras elecciones, aún lo moldean. No teman, porque incluso en medio de los mayores cambios, la luz de la compasión y la fe brilla con más intensidad. Cayce nos enseñó que aquellos anclados en la verdad, en el servicio a los demás, en el perdón, no escaparán de las dificultades, pero encontrarán una resiliencia inquebrantable. Hallarán protección, no del caos externo, sino de la desesperación interna. En el corazón de la tormenta, el alma buena encuentra su refugio. Mantengamos la fe. Fortalezcamos nuestros espíritus. Cultivemos la unidad y el amor en nuestros corazones. Porque al hacerlo, construimos ese escudo espiritual del que Cayce habló. Estamos llamados a ser los constructores de lo nuevo, los guardianes de la esperanza, los faros en la oscuridad.
Si esta advertencia ha resonado contigo, si sientes que esta verdad debe ser escuchada, te imploro, comparte este mensaje. Haz que llegue a quienes necesitan escucharlo. Y como un pacto de esta comunidad de almas, te pido que escribas una palabra en los comentarios. Deja tu quote, yo creo quote, abajo. Afirma tu fe en la transformación. Afirma tu convicción en un futuro mejor. Que la sabiduría te guíe, y que la paz de lo divino esté siempre contigo. Dios te bendiga.